Con su permiso, diputada presidenta, compañeras, compañeros de la directiva de este tercer periodo ordinario de sesiones. Compañeras, compañeros diputados, saludo la presencia y sobre todo la participación siempre atenta a los asuntos que se vienen a plantear en esta tribuna. Y lo hago de esta manera porque entiendo que en uso legítimo de nuestro ejercicio parlamentario tenemos la oportunidad de poner a la consideración de la opinión pública, a la cual saludamos a través de los medios y desde luego de quienes nos acompañan hoy en esta sesión. Poner a consideración la visión que tenemos, no solamente del tipo de nación y de sociedad a la que aspiramos, sino sobre todo también el tipo de parlamento que estamos obligados a ir construyendo en el marco referencial de los nuevos tiempos. Por esa razón quisiera iniciar saludando y reconociendo el trabajo de mis compañeras y compañeros que fueron miembros de la Diputación Permanente, un trabajo digno, profesional y sobre todo que dignificó el trabajo parlamentario de esta 60ª legislatura. Por eso mi reconocimiento a las diputadas Carla Leticia Fiesco García, a la diputada Alicia Mercado Moreno, a la diputada Ivette Bernal Cacique, a la diputada Nancy Nápoles Pacheco, a la diputada Crista Amanda Espón Gotzel, a la diputada María de Jesús Galicia Ramos, a la diputada Brenda Aguilar Zamora, al diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, al diputado Sergio García Sosa, al diputado Valentín González Bautista, al diputado Max Agustín Correa Hernández, a la diputada María de Lourdes Garay Casillas, a la diputada Claudia González Herón y a la diputada María Luisa Mondragón. A todas ellas y a todos ellos nuestro reconocimiento. Su trabajo es una muestra de la dignidad de esta legislatura. Asimismo, felicito a quienes ahora tienen esta responsabilidad, la continuidad de seguir manteniendo en alto la dignidad de la legislatura, pero sobre todo el trabajo productivo. A nuestra presidenta, la diputada Violeta Nova, felicidades. A la vicepresidenta Maribel Martínez Altamirano, a la vicepresidente Imelda López Montiel y a nuestros compañeros secretarios José Antonio García García, a Araceli Casasola Salazar y a Margarito González Morales. En sus manos está, compañeras y compañeros, la correcta conducción de los trabajos en este tercer periodo ordinario de sesiones. Enhorabuena y estamos seguros de que tendremos buenas cuentas. Creo que el inicio de este tercer periodo, del primer año legislativo de nuestra legislatura, nos obliga desde luego a hacer una revisión de lo que ha transcurrido, a puntualizar lo que en este día estamos tratando de proyectar hacia los días futuros. Pero yo trataría de ubicar que la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga necesariamente a no dividir entre pasado, presente y futuro. Finalmente, el trabajo legislativo se inserta en un presente continuo, porque nunca dejaremos de seguir perfeccionando el Estado de Derecho, desde luego la vida social, política, económica de nuestro Estado y con ello abonar al desarrollo de nuestra nación. Por eso, en ese marco referencial del presente continuo, yo quisiera traer a colación, desde luego, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, que la visión que tenemos del país al que aspiramos y del cual hemos sido partícipes en este proceso
de regeneración, de transformación, no ha cumplido ni por asomo con los propósitos que nos marcamos desde el inicio de la legislatura. Nosotros nos manejamos en el marco de 6 ejes, que en el obsequio de la precisión me voy a permitir leer en esta ocasión, para luego tomarme un poco más de tiempo para hacer una reflexión política sobre lo que aquí se ha venido a decir. Y lo digo en un ánimo constructivo sobre todo, propositivo, pero que haciendo uso de ese legítimo derecho que me da ser parte de este Parlamento, estoy obligado a plantear. Yo quisiera empezar en consecuencia a comentar con ustedes que efectivamente la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena está construida sobre la base de una visión programática, sobre la base de un principio estructural y no sobre la base de ocurrencias. De tal suerte que nosotros planteamos que uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo, desde el principio, ahora y después, es precisamente lograr el propósito de la creación real de un Parlamento abierto y transparente. Y digo real porque es muy fácil caer en posiciones o regresivas o demagógicas cuando de poner sobre la mesa de la discusión un tema se trata. Por eso yo creo que estamos obligados a ser muy serenos y sobre todo a tener conciencia. Si nos remitimos a que la conciencia es tener conocimiento de nuestro ser, de nuestro tiempo, de nuestro entorno, me parece que estaremos en mejores posibilidades de hacer aportaciones y de evitar lo que planteaba, regresiones o demagogias. Yo creo que el Grupo Parlamentario de Morena, en torno a este eje, en estos trabajos de este tercer periodo, habrá de reafirmar su compromiso para mejorar la comunicación con los ciudadanos a partir de incrementar la difusión de los trabajos a realizar en comisiones y en el Pleno Legislativo, lo anterior mediante un convenio de colaboración con Televisión Mexiquense para implementar un formato de información cuyos contenidos reflejen los trabajos y actividades legislativas. Tiene que ver precisamente con cómo abrir esta caja de cristal al conocimiento de la población. ¿Qué se dice aquí? ¿Qué se hace aquí? ¿Cuáles son los fundamentos, las motivaciones? Es importante involucrar a la ciudadanía, porque de lo contrario, mucho de lo que aquí se dice, aquí se queda. Y después, si lo dije ni me acuerdo, si lo aprobé, pues ahora resulta que no lo tenía muy claro. Pero si tenemos el escrutinio de la sociedad, tengan la seguridad de que estaremos garantizando no solamente la verticalidad, sino la solvencia en lo que aquí decimos y aquí hacemos. Por eso la necesidad de abrir el Congreso a la ciudadanía. Esto, de igual manera, nos obligará a que promovamos el rediseño de una página web de la legislatura para dar la máxima publicidad a los trabajos legislativos en general y de las actividades de las y los diputados integrantes de la legislatura. Buscaremos abrir en la página web un mecanismo para interactuar con las opiniones y sugerencias ciudadanas. Y parte de este trabajo tendrá que ser el resultado de las consultas, pero no de las consultas que en el tiempo de la coyuntura nosotros querramos poner en esta tribuna o fuera de ella. No, las consultas que día a día todos, como representantes del pueblo, estamos obligados a hacer, con el recorrido que hacemos permanentemente en nuestros distritos, con la atención que estamos obligados a dar a la ciudadanía que nos viene a buscar aquí. Esa es la consulta, y de ahí se deriva esta necesidad, por lo cual
El Grupo Parlamentario de Morena no terminará esta legislatura sin antes haber logrado una reforma integral a la ley orgánica del Poder Legislativo, que eso es lo que requerimos, la renovación y la democratización de las instituciones. Y el Poder Legislativo como institución, y por ser nosotros parte de ella, es una de las primeras que deben lograr su renovación y su democratización. Y así estaremos realizando realmente esta aspiración de lograr un Parlamento abierto y transparente. Estamos trabajando constante y permanentemente, sí. Tenemos un número amplio ya de iniciativas que buscan reformar algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del propio reglamento. Pero no es suficiente si nosotros no buscamos una reforma integral. Estaríamos parchando lo que tenemos y desde luego que nosotros no podemos pretender llevar una savia nueva a un odre viejo, como lo es ya la estructura legal con que contamos en este Poder Legislativo. Ese es uno de los compromisos. Más allá que el vilipendio, más allá que el señalar o buscar responsables, asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo que nos toca hacer a nosotros en esta materia. El segundo eje que nosotros consideramos es la reingeniería presupuestal en materia de deuda pública. En materia financiera, avanzaremos en el establecimiento de un marco normativo que permita dar claridad y soporte jurídico suficiente para mantener las remuneraciones de los servidores públicos de mayor nivel en parámetros ajustados a los planteamientos de la austeridad republicana que forma parte de los principios de nuestro partido. Vigilaremos y fiscalizaremos el ejercicio de los recursos públicos con escrupulosa atención a partir de la reconfiguración del órgano superior de fiscalización y haciendo un uso responsable de las recobradas facultades de aprobación de la cuenta pública estatal, que fue el resultado de una iniciativa de este mismo grupo parlamentario para buscar la reforma constitucional al artículo 61. Esto está en el marco precisamente de ir construyendo el empedrado que nos lleve al saneamiento, no de las finanzas públicas, sino de las conductas con que se tienen que manejar las finanzas públicas, porque no se trata de resolver el problema atacando el efecto, hay que resolver el problema atacando sus causas, y desde ahí creo que estaremos nosotros orientando adecuadamente nuestro trabajo legislativo. Tercer eje de nuestra agenda, el combate frontal a la corrupción e impunidad. Ratificamos nuestro compromiso de fortalecer el sistema anticorrupción del Estado de México y municipios, revisando y reformando lo necesario en la ley correspondiente, de la mano de las instituciones involucradas y una amplia consulta ciudadana. Insistiremos en la revisión de concesiones estatales y municipales y revisaremos con especial atención los proyectos gubernamentales donde participe la iniciativa privada para dar la mayor publicidad de los términos de contratación, subrogación, concesión y funcionamiento de los proyectos puestos a consideración de la legislatura. Me parece que es una forma más sólida, pero sobre todo más creíble de combatir la corrupción y la impunidad. Lo fácil es expresar posiciones que atraigan el aplauso fácil. Nos parece que nosotros no estamos para eso. Esta tribuna tiene que ser usada para compartir las ideas, para debatir las ideas, para debatir las proposiciones y no para atraer aplausos fáciles. Eso no ayuda al propósito de la cuarta transformación. El cuarto eje, la justicia social, desarrollo económico y urbano. En este periodo nos comprometemos a promover la puesta en punto
de los proyectos de ley, tanto del ICEMIM como de la Universidad del Estado de México, para que sean analizadas, discutidas y votadas en el periodo ordinario que iniciará en el mes de septiembre próximo. Los trabajadores al servicio del Estado de México y los municipios y la comunidad universitaria habrán de contar con sus leyes respectivas antes de que termine el presente año. De igual forma, nos comprometemos para que en este periodo ordinario de sesiones se dé vista al Pleno Legislativo sobre el tema de matrimonios igualitarios. Estos tres asuntos, compañeras y compañeros, son controversiales en razón de los intereses que implican, porque nosotros no podemos aspirar y esperar a que se reconozca una posición unilateral. Nosotros debemos tener una visión transversal para el tratamiento de los asuntos que generan controversia, los asuntos que deben ser tratados a fondo y a profundidad. Estamos en un proceso de análisis, de estudio con respecto a la ley de ICEMIM. Desde el principio, cuando se tomó la decisión en esta legislatura de abrogar la ley 2018, se hizo un compromiso que el diseño de la nueva ley tendría que contar con la participación de los trabajadores, de las autoridades y de los legisladores. Estamos en un proceso. Podemos o no estar de acuerdo en lo particular o en lo general con lo que se lleva, pero me parece que estamos en la etapa de conocer la participación y con ello la opinión de los trabajadores. No podemos nosotros adelantar vísperas. Yo sí creo que tenemos que marcar de manera muy puntual la naturaleza de esta institución de seguridad social. La naturaleza de este tipo de instituciones es la mutualidad. Y la mutualidad implica que existe en sí siempre y cuando los trabajadores así lo decidan, lo administren, lo cuiden y desde luego lo vayan perfeccionando. Son los trabajadores los que van a decidir el futuro y desde luego la respuesta de su institución. Nosotros tenemos la obligación de resolver en el ámbito de nuestra competencia lo que jurídica, constitucional y legalmente corresponde para garantizar, como representantes del Estado en esta materia, garantizar la viabilidad de esta institución. Pero son los trabajadores los que habrán de decidir el destino de su instituto. Yo creo que vale la pena que podamos nosotros orientar adecuadamente esto. Generemos los espacios de la participación de los trabajadores. Respetemos las instancias de representación de los trabajadores, las formales y las no formales, pero busquemos la manera de cómo con responsabilidad podamos abonar a que esta institución, noble institución de los trabajadores, diseñada por ellos y para ellos, tenga larga vida. Ese es el propósito. Los estudios actuariales que se requieran hacer se deben hacer. Lo que se tiene que perseguir se ha de perseguir. La Junta de Coordinación Política ha tenido la oportunidad de sentarse en varias ocasiones con las autoridades del ICEMIM y de Finanzas, donde nos han adelantado los avances del alineamiento y para tener una matriz de lo que se ha recogido derivado de los diversos foros que se hicieron, las diversas aportaciones que se presentaron en estos varios meses en que se ha venido trabajando con este proyecto de la ley ICEMIM. Y dentro de esa información que se nos plantea, nosotros hemos observado, sin tener que dar una opinión al respecto, porque no está en las manos de la Junta de Coordinación Política, dar una opinión
de definición sobre lo que se nos está presentando. Simplemente estamos obligados a darle seguimiento. Y ahí estamos involucrados los 7 integrantes de la Junta, con opiniones diversas, indiscutiblemente, pero tenemos la oportunidad de ir abonando al perfeccionamiento de la propuesta. Pero esa es una etapa, vendrán otras etapas más. Sin embargo, también hay que considerar los tiempos. Y los tiempos, compañeras y compañeros, tengan la seguridad de que no los habremos de poner nosotros. La realidad es la que nos está imponiendo el ritmo y el tiempo. Y por eso es tan importante que los trabajadores, que son el alma de la institución, tengan que participar. En esa tarea, como en el trabajo legislativo, si queremos fortalecer un Estado democrático, necesitamos ser incluyentes, necesitamos conocer la opinión y la visión de todas y de todos. Yo creo que es un asunto que no está saldado, hay que trabajarlo con mucha responsabilidad. Entiendo que en comisiones se estará haciendo el trabajo correspondiente. En el asunto de la universidad igualmente. Desde un principio lo señalamos. La ley orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de México es un asunto entre universitarios. Y con eso eliminar ese prurito con el que se quiso descalificar el trabajo de la legislatura, de que pretendíamos invadir la autonomía universitaria. Tampoco. Pero sí tenemos responsabilidades de Estado. Y la universidad no es un Estado dentro del Estado. La universidad, independientemente de los esquemas legales que garantizan su autonomía, en los terrenos que la propia ley les ha otorgado, no implica que sean ajenos a la normatividad superior del Estado. Y por eso es que tenemos que intervenir, si no, ¿para qué vienen las iniciativas acá? El proceso interno que siguieron en la universidad hubiese sido suficiente para terminar por definir qué tipo de ley quieren los universitarios. Pero si está aquí el tema, es porque es nuestra responsabilidad y debemos atenderla con mucha probidad. Tenemos asuntos controversiales, pero que con el diálogo y el Parlamento se deben ir dirimiendo y se deben ir resolviendo. El asunto de los matrimonios igualitarios pues está a punto de resolverse en comisiones, se ha trabajado mucho en comisiones. Si no mal recuerdo, cuando menos hay 3 iniciativas al respecto, y todas están aportando algo para poder dar una respuesta a la sociedad lo más ajustada a la realidad del tiempo que nos toca vivir. Yo no dudo de que en este periodo pueda resolverse este tema. Y como quiera que sea, habrá quienes lo celebrarán, quienes lo aplaudirán, pero también va a haber quienes lo condenarán. Pero sin embargo, bueno, estamos sujetos a eso. ¿Sí? Nuestra obligación, reitero, va más allá de las cuestiones sectoriales o sobre todo de las posiciones morales o éticas que cada quien pueda tener. La realidad es la que impone la necesidad de generar la normatividad y estamos obligados a generar esa normatividad y lo vamos a hacer bien, pero reitero, no ha sido fácil, nos ha tocado estar en algunas sesiones de las comisiones donde se ha debatido, pero respetuosamente. Y el hecho de que no se tenga coincidencia con mi posición, de ninguna manera me va a dar derecho a que si la mayoría tiene una opinión distinta a la mía, yo descalifique lo que la mayoría ha decidido. Ese es el principio precisamente de nuestro trabajo. Aquí nunca se ha pedido un pensamiento uniforme ni decisiones plenamente por unanimidad.
Se trata de conciliar puntos de vista, de reconciliar posiciones encontradas, pero se trata también de dar resultados. Nuestro trabajo se mide por los resultados. El quinto eje: seguridad pública, administración y procuración de justicia. En esta materia continuaremos revisando y actualizando la normatividad correspondiente para consolidar un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos, el libre tránsito de las personas y la protección de la integridad. Atenderemos prioritariamente en este periodo la revisión de la ley que regula el uso de la fuerza pública del Estado de México. La seguridad pública, una de las asignaturas fundamentales que debemos atender todas las instancias de gobierno en el Estado de México. Y lo que esté en el ámbito de nuestra competencia lo debemos atender con prioridad y sobre todo con mucha atención. Sabemos que vivimos en el estado más violento del país, de mayor inseguridad, pero también con el estado que menos resultados ha dado en el combate a la violencia, a la inseguridad en todas sus manifestaciones. Son muchos los factores que intervienen, pero también hay que revisar no solamente el actuar, sino la estructuración de los cuerpos de seguridad y desde luego de la propia Fiscalía. Son asuntos inaplazables y esa debe ser parte de nuestra responsabilidad. Uno de los propósitos de la Cuarta Transformación es precisamente regresar la confianza a su población, la confianza en las instituciones, lo que implica recuperar las instituciones. Y para recuperar las instituciones necesitamos empezar por ayudar a democratizar las instituciones, a fortalecer las instituciones. Y las de seguridad son algo fundamental. No en vano la Guardia Nacional no es una ocurrencia, compañeras y compañeros, o como las fuerzas regresivas quisieron descalificar en un momento dado, señalando que no estábamos en el siglo XIX, no, estamos en el siglo XXI y lamentablemente las condiciones, pudiéramos decir, se equiparan a las del siglo XIX y a las del siglo XX. La Guardia Nacional como un órgano general de seguridad empieza ya a funcionar. Estamos sabedores de que en breve se habrán de aprobar las leyes secundarias, pero en tanto eso sucede, no se están deteniendo las acciones de organización. Aquí al Estado de México, la información que tenemos es que se ha tomado el acuerdo de que se incorporan 15,000 elementos de la Guardia Nacional a costa del erario federal. Un solo peso no va a poner el Estado ni los municipios. Todo lo que implica la operación de la Guardia Nacional es a costa de la Federación. Hasta el día de hoy tenemos ya la incorporación de 600 elementos. De manera gradual se van a ir incorporando. Y nosotros tenemos la seguridad de que va a funcionar, porque es un órgano de primer contacto, es decir, va a poder actuar. Y esto tiene que ver con el desgaste, la descomposición, la degradación, en términos generales, de los cuerpos de seguridad locales. Esa es la realidad de este país, no solo del Estado de México. Entonces tenemos que saludar esta decisión que tomó el Congreso Federal y desde luego que nosotros aquí acompañamos también. Es parte de las responsabilidades que tenemos que atender y señalar, sí, denunciar lo que está pasando con la descomposición de los cuerpos de seguridad y consecuentemente la falta de resultados y el crecimiento de la inseguridad, de la violencia y del crimen. Es uno de los ejes que no podemos nosotros dejar de atender porque forma parte de la agenda nacional de la Cuarta Transformación. Por último,
la gobernanza. Nosotros daremos oportuna atención a los proyectos de creación de los institutos, de planeación, de cualquier tipo de actividad que requieran los municipios, porque hay que fortalecer. Tendremos que revisar la ley orgánica municipal también. Hay que modernizarla, hay que actualizarla, porque hemos sido rebasados por la realidad. Por eso las limitantes de los ayuntamientos. Y no nos perdamos en el hecho de que los ayuntamientos nada más están para administrar la escasez en la que se debaten los ayuntamientos. Busquemos la forma de que los ayuntamientos, como la célula originaria del gobierno de la República, tiene obligación de dar a los ciudadanos que representan. Son el primer contacto de los ciudadanos. Entonces, queremos garantizar la gobernanza del Estado, hay que garantizar la viabilidad del ejercicio de gobierno de los ayuntamientos. Y esto pasa por el aspecto financiero. Permítanme decirlo en estos términos reales. Aquí venimos a reclamar el incumplimiento de un presupuesto que en materia de apoyo a los ayuntamientos aprobamos. Yo les quiero decir que finalmente ese no es el problema de fondo, y lo digo con mucha responsabilidad. Eso ni siquiera es un paliativo para lo que se necesita en los municipios. Lo que necesitamos es que, haciendo uso de nuestro derecho de iniciativa como Congreso local, podamos presentar al Congreso federal una reforma en cuanto a la distribución de los recursos. Sabemos que el 80% de los recursos se quedan en la federación, el 15% en los estados y solo el 5% para los municipios. Eso que estamos haciendo es un paliativo, porque es para lo que nos alcanza en este momento. Pero si nos perdemos en ese tema, olvidamos lo fundamental. Trabajemos para reformar aquello. El Gobierno de México está abierto a ello. El trabajo tan intenso del Congreso Federal nos lo está demostrando. Con ello dejo la puntualización de los ejes de la agenda. Y retomo este comentario para entrar a lo siguiente. El Gobierno de México es el resultado, no de una elección, compañeras y compañeros. Es el resultado de una insurgencia social y por lo tanto está obligado a la transformación real de este país. Y no lo vamos a lograr con discursos nada más. Tenemos que actuar, tenemos que accionar. Lo que a nivel federal se está realizando tiene un propósito que nosotros deberíamos de leer adecuadamente. Desmantelar el viejo régimen. Eso es lo que hay en el fondo de la actuación de los congresos federales y debe ser también de los congresos locales. Por eso decía yo que la línea es muy delgada entre caer en posturas regresivas o posturas demagógicas. Y para evitarlo, tengamos con objetividad la interpretación del momento. Por eso, en política no hay pasado ni hay futuro. Y no es con frases como vamos a transformar a este país, con hechos, con acciones. Por eso nuestro presente continuo, y hoy nos toca a nosotros atenderlo. Esta es nuestra responsabilidad aquí en este Parlamento. Yo invito a que hoy que iniciamos este tercer periodo ordinario de sesiones, sigamos avanzando con piso firme y con zancadas largas a nuestro propósito. Caminemos juntos, compañeras y compañeros. Y particularmente, yo lo digo en términos generales, pero particularmente también lo tengo que decir,
A los integrantes de la coalición les invito a que caminemos de veras juntos, porque como dice un proverbio, si queremos llegar rápido y queremos escuchar el aplauso fácil, vayamos solos. Pero si queremos llegar lejos y dar buenos resultados, vayamos acompañados. Muchas gracias.